Mi ponencia es sobre algunas notas sobre la historia de la lectura de literatura rusa en Colombia, que es sobre una investigación que estoy realizando en este momento. No está terminada, por eso también no está delimitado bien el periodo histórico de el estudio. Y bueno, la historia de la lectura en Colombia se ha preocupado por indagar y comprender a los tipos de lectores colombianos según su contexto espacial y temporal, ya que la lectura tiene una historia, no fue siempre y no será siempre la misma, como lo dijo Darton en 1993. Por eso es una necesidad hacer un estudio diferenciado en las épocas y los territorios, comprendiendo y contemplando los fenómenos sociales que se están viviendo en el periodo de estudio, el sistema editorial y literario que se está desarrollando y las prácticas lectoras que se derivan de la interacción de estos factores. Teniendo en cuenta que la historia de la lectura atraviesa tantos campos de estudios, es esencial realizar una profundización sobre la producción literaria y la historia de la lectura de literatura que sucede en el país, ya que parte de la apreciación estética y el valor del arte que se le da en la nación es en gran parte determinado por el consumo de literatura que tienen los lectores, por la oferta editorial existente, sus publicaciones nacionales e internacionales disponibles en el territorio y la apertura hacia el intercambio cultural. O sea, en resumidas cuentas, en la recepción que hay en un país. Colombia ha heredado un canon occidental debido a que la mayoría de los libros que se importaban aún en el siglo XX eran de Francia y España, como bien lo hace evidente una investigación sobre la recepción de literatura en España y en Latinoamérica de Gómez Mendoza, por lo que en el país se leía en gran medida a la literatura francesa y española, y como producto de esta importación, también se leyeron traducciones de literatura rusa que eran ampliamente leídas en ambas naciones. Sin embargo, con el paso de los años, el acercamiento al estudio o interés por indagar sobre el lector colombiano se relaciona con la literatura rusa y qué percepción, material bibliográfico o digital, tiene o ha sido hasta ahora existente. Pese a la admiración hacia la literatura rusa por parte de diversos lectores e instituciones de promoción de lectura como la prensa, los escritores, institutos culturales, entre otros, encontrar obras o estudios sobre la literatura, la historia de la lectura de la literatura del siglo XXI rusa en español es una odisea, aun cuando se cuenta con tantos medios digitales que facilitan la información y muchas universidades dedican cursos de literatura al estudio de la literatura rusa, pero no se abordan obras contemporáneas. Y en cuanto a la edición, en el país solo se encuentra una editorial, que es la editorial Pucuncla, dedicada a la producción de traducciones de autores rusos contemporáneos al español. Igualmente, sobre el estudio de la lectura de obras del siglo XIX y del siglo XX, hay aproximadamente 2 estudios sobre la recepción en Colombia. Para entender esto, yo quiero como hacer un recuento de las relaciones entre Rusia y Colombia, que han sido también en gran parte las que han facilitado la lectura, el material bibliográfico disponible en español y pues que se tenga acceso en general a esa cultura. Entonces, las relaciones humanas de Rusia con Colombia tuvieron inicio en el siglo XVIII, cuando Francisco de Miranda, el prócer de la independencia de la Nueva Granada, viajó a Rusia y fue recibido por Catalina la Grande, quien decidió nombrar a Miranda coronel del ejército ruso. Sin embargo, hasta 1858 se establecieron los contactos oficiales de ambos gobiernos, cuando el emperador Alejandro II reconoció a la Nueva Granada como una nación. Las relaciones diplomáticas comenzaron en 1935 por la gestión del presidente Alfonso López Pumarejo, según información de la Embajada de la Federación Rusa de la República de Colombia. Y en 1919, en Colombia se hablaba sobre Rusia y el pensamiento que se gestaba en esta nación, plasmado en su literatura, el cual generó un gran impacto en todo el mundo. Y en notas como las del periódico El Tiempo del 11 de octubre de 1917, se hablaba sobre la figura de Lenin y sus planteamientos sobre la conciencia de clase y su influencia en las masas,
También aparecieron periódicos liberales como el Gil Blas, en el cual se difundían hechos que estaban pasando en Rusia y se creaban advertencias hacia el gobierno colombiano en las que relataban sucesos que estaban en ese momento en el país europeo con el objetivo de hacerles saber que aquí también podría suceder lo mismo y que la ideología que imperaba en esa nación era de un atractivo para los ciudadanos de ese momento colombianos. La gran mayoría de noticias que llegaban al territorio colombiano sobre lo que sucedía en Rusia llegaban con un tinte amarillista y escandaloso, con el que buscaban desprestigiar la relevancia del movimiento que se estaba llevando allá y sembrando sentimientos de miedo y rechazo hacia la revolución bolchevique por otro lado. Es decir, pues por un lado estaban intelectuales apoyando el movimiento de la revolución rusa y resaltando la organización que se estaba dando para la creación de una nación que no fuese capitalista y que apoyaba en general la clase media. Y por otro lado también estaban los altos gobernantes que hacían ver de una manera desprestigiada a ese movimiento social. Después de pasar el gran momento de la Revolución Rusa y de continuar con las relaciones diplomáticas entre ambos países, en Colombia aún se encuentran presentes instituciones culturales que se preocupan por la difusión de la cultura rusa, como el Instituto Cultural León Tolstoy, que se fundó en 1944 y ha ofrecido intercambios estudiantiles entre ambas naciones y junto con el gobierno nacional ocasionalmente ofrecen espacios de lectura y divulgación de las obras clásicas de la literatura rusa, que aún siguen siendo influyentes en la historia de lectura colombiana. Posteriormente de este periodo se rompieron las relaciones diplomáticas en 1948 por el Bogotazo. Sin embargo, durante los años 40, 50 y 60 del siglo pasado, se seguían recibiendo libros importados de Europa en Colombia y siguieron siendo leídos autores como Gorky, Sholokhov, Mayakovsky y a partir de los finales de los 60, algunos escritores colombianos fueron invitados a congresos de escritores en Rusia. La historia intelectual de Colombia ha estado permeada por influencias de la cultura rusa desde hace varios siglos, en especial en el siglo XX y finales del XXI. Los intelectuales criollos ansiaban entablar contacto con los diplomáticos que viajaban y podían conocer la Unión Rusa Soviética. Por ejemplo, en 1894, Baldomero Sanincano entabló amistad con un diplomático de Inglaterra llamado Jenner, que se encontraba en el país y tiempo antes había viajado a Rusia y había aprendido su lengua, en el cual le comentaba que en Europa la mayoría de personas decentes eran socialistas, por lo cual para la clase intelectual colombiana de la época, realmente tener un contacto, relación con la cultura rusa y sus propuestas literarias era un sinónimo de progreso y de, como bien dice la cita, de personas decentes. A inicios del siglo XX, en una publicación en el Boletín Cultural y Bibliográfico del crítico literario colombiano Rodrigo Zuleta, quien reseñó un libro de Henry Luque Muñoz, un poeta y ensayista colombiano especializado y cercano al estudio de la literatura rusa. Zuleta evidencia que la literatura rusa es un tema de interés y discusión en el país, comentando sobre características que destacan a esta literatura. Y en la nota dice, la literatura rusa del siglo XIX se ha convertido en uno de los capítulos fundamentales de la historia de la cultura universal moderna. El interés que despierta, contrariamente a lo que se podría pensar, no está en un presunto exotismo, sino que por el contrario, de la manera como muchos de los escritores de ese país lograron expresar problemas centrales de la modernidad occidental. En esta reseña resalta la importancia e influencia que tuvo la literatura rusa como modelo estético en la cultura occidental, de la que hace parte Colombia, y la percepción general que tuvieron naciones lectoras de estas obras. Y pues claramente destaca que en la historia de la lectura, de la literatura, pues la literatura rusa
dorada, de la época de oro, fue de la más importante para comprender la modernidad occidental. Bueno, y sobre la lectura de literatura rusa en Colombia, junto a Alejandra, las ediciones, te quedan 5 minutos, dale. vale, gracias. Junto a las ediciones en español estaban presentes versiones francesas e italianas de novelas rusas. Las ediciones que estaban en español eran traducidas de las versiones francesas e italianas, por lo que se creó una mediación traductológica doble en la que el material que era consumido en los países de lengua hispana era mediado previamente por interpretaciones de forma y contenido propias de lenguas y culturas que no eran propiamente la rusa, sino que pasaban por la francesa o la italiana, como lo comentaban García y San Vicente en un estudio que fue citado por Villarreal Escudero, sobre la recepción de literatura rusa en España, en el cual dicen, el proceso de reescritura y modificación de una traducción de forma directa o indirecta es habitual en la recepción de literatura rusa en España, y que los factores como el tiempo y presupuesto de las editoriales llevan a la reedición de traducciones anteriores o realizar revisiones. La revista El Gráfico, que estuvo activa de 1910 a 1941, fue un seminario ilustrado que se encargó de difundir cuentos de autores nacionales, en su mayoría, y autores extranjeros, dentro de los cuales se encontraban 12 cuentos de autores rusos, de Arkady Chevenko y Anton Chekhov. Marín, que fue la autora de esta investigación, en su investigación sobre la revista y la influencia en el sistema literario colombiano de la época, explica que los autores fueron grandes referentes nacionales de la traducción cuentística literaria de la época, siendo Rusia el cuarto país con mayores autores publicados en la revista, y que, como se concluye en la investigación de cuento, traducción y transferencias culturales en la revista colombiana Ilustrada del Gráfico de Paula Marie, la influencia en las propuestas estéticas rusas fueron determinantes, incluso más que las españolas, en autores como Tomás Carrasquilla, Antonio César Gaitán y Jorge Asunción Silva, y también contribuyeron a que el cuento se independizara como género de los cuadros de costumbres, la crónica, el relato folclórico, la anécdota y el cuento modernista en la tradición literaria colombiana. Estos hechos históricos han sido relevantes para entender la relación cultural entre Rusia y Colombia en las producciones literarias colombianas del siglo XX y en las declaraciones de los escritores colombianos sobre sus influencias literarias. En numerosos casos se ha hecho evidente la influencia de las obras literarias de finales del siglo XIX y de inicios del XX de autores como Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Gorky, entre otros. Teniendo en cuenta la influencia literaria de la literatura rusa en el siglo XX, como lo evidencia en la investigación de Marin, el interés que tenían diversos escritores en obras de la cultura rusa, la revolución digital global que ha permitido acceder de forma más fácil a obras de otras nacionalidades, la sistematización de información sobre ejemplares disponibles y los lectores que pueden acceder actualmente a esto, además de los mecanismos de promoción de lectura y las entidades estatales y privadas que fomentan la lectura de autores rusos como Dostoyevsky, Chekhov o Tolstoy y las cátedras universitarias. Es evidente que es relevante comprender que todos estos fenómenos culturales propician la práctica lectora en la actualidad de esta literatura y aportan bastantes recursos de investigación para indagar sobre los lectores de literatura rusa en Colombia y el tipo de transferencia cultural que se recibe a partir de la recepción de estas obras, que realmente es un poco mi objeto de estudio, aunque en este momento no puedo como hablarles concretamente sobre el tema porque no he terminado de encontrar resultados concretos. Y bueno, creo que dejaré hasta acá y gracias por escuchar porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Es un proyecto enorme y muy, muy chévere. O sea, como sentarías un montón de bases muy geniales para la investigación de la rosística aquí en Colombia. Y bueno, y un montón de otras cosas más. Santiago tiene una pregunta, entonces le voy a dar la palabra. Hola. Es Hola. más que una pregunta, es un comentario y me parece muy pertinente que menciones a Sanin Cano en relación pues sí, como todo, digamos, las relaciones que hubo literarias entre Colombia y, y Rusia.
porque digamos que él fue uno de los autores que más abogó porque la literatura colombiana saliera de ese letargo en el que estaba, pues obviamente muy influido bajo la problemática de la hispanística y de considerar que la única fuente literaria de la que tenía que beber Colombia, bueno, y realmente no solo Colombia, sino la mayoría de países latinoamericanos, tenía que ser sí o sí la literatura española, sí o sí la literatura clásica. Entonces me parece que San Incano en ese sentido fue como un hombre, un auténtico cruzado en el sentido de expandir las fronteras y digamos que, de acuerdo a lo que mencionabas tú ayer, profe, en la cuestión de la asimetría cultural y la Belt Literature en tu conferencia, él sería como un verdadero abanderado de esta Belt Literature porque no solamente en las concepciones más puramente teóricas, sino él consideraba que que el individuo, que la persona humana se nutría con el arte. O sea, consideraba el arte como una especie de pan espiritual, para utilizar las palabras de Dostoyevsky en su ensayo que leímos el otro día en Dostoyevsky Desconocido. ¿Cómo se llamaba ese ensayo? Y ya se me olvidó. Sobre el señor Dobrolubov y la cuestión del Dobrolubov arte. y la cuestión sí, del arte. Exactamente. Pues Dostoyevsky considera que el arte es como el arte y obviamente su aspecto de la belleza es como una necesidad propia del hombre y utiliza la metáfora de pan espiritual. Bueno, exactamente San Incano hace lo mismo y considera que si el alimento del ser humano es el arte, la belleza, pues obviamente es como si uno todos los días estuviera comiendo papas, 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 yucas, yucas, yucas. Bueno, pues también habría la posibilidad de comer, no sé, brócoli, comer, bueno, de pronto caviar, eso ya es demasiado exótico, ¿no? Pero no sé, realmente esa variedad y precisamente ese ímpetu es el que permite que obras del extranjero tengan una recepción aquí y realmente yo creo que no recuerdo si tú lo mencionaste, pero creo que es a partir de la crítica que hace, o bueno, sí, como de la promoción que le hace San Incano a Dostoyevsky que la gente empieza a leer aquí. Bueno, él obviamente en conjunción con Silva, que tú lo mencionaste, pero sí creo que estas dos figuras, tanto San Incano como José Asunción Silva, son aquellos catalizadores que permiten que no solamente la literatura rusa, sino la mayoría de literatura extraña, extranjera, incluso hasta la oriental, empiecen a llegar a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX aquí a Colombia, y obviamente eso genera todo un boom, una explosión de interpretaciones y de creaciones muy interesante. Sí, realmente la crítica literaria fue un gran motor de la promoción de lectura de literatura rusa en Colombia y San Incano tuvo mucha importancia en todo el proceso. Sofía, tengo un pequeño comentario. Am, Dale. Gracias, Alejandra. Pues ya estábamos ¿sí? Como trabajando en este tema y me pareció, como pensando en este gran panorama, yo siento que valdría la pena tal vez ir a revisar como empezamos, sí, empezaste la ponencia con el enfoque un poco sí, sociológico de la disponibilidad de los libros rusos en las bibliotecas, hablando ¿sí? De las editoriales. Y yo ahora mismo se me ocurrió que tal vez valdría la pena revisar en la siguiente etapa de tu trabajo, efectivamente los catálogos de las bibliotecas, por ejemplo. Sí, leí, yo no, tal vez no lo dijiste en esta ponencia, pero leí en algún borrador, tú citabas una investigación sobre el libro al viento, ¿verdad? Que en el libro al No, viento, no eras tú, no, no era entonces yo, ¿quién pero fue? sí estoy Fue tal vez haciendo, Miguel, tal vez sí, en el grupo, en el seminario, ¿recuerdas? Hablamos de eso, que en el libro al viento hay una tesis que como revisa el libro, las publicaciones del libro al viento y resulta que la literatura rusa es como
no sé, la segunda más presente, ¿sí? Algo muy sorprendente. Y también me parece muy interesante, como tenemos ahora Poklonka aquí, como revisar las reseñas que salieron de Poklonka, las charlas que se dieron, sí, me parece que los últimos 30 años tal vez, durante los últimos 30 años, como hay un cambio notable, porque lo que estábamos describiendo, lo que estabas presentando, sí está, la relación estaba muy permeada por la ideología y por sí, por las cosas políticas, pero después de ya, sí, la disolución de la Unión Soviética, cambian estos procesos y me causa mucha curiosidad saber, ¿sí? Saber cómo sigue este proceso. Sí, sobre eso yo he venido adelantando un registro de los catálogos de las bibliotecas. Sé lo que Qué pues bueno. no iba a mostrar eso porque pues todavía está incompleto. Hasta ahora de hecho lo de Bibliored y la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Sena. Y algo que se ha encontrado es que la mayoría tenemos, por ejemplo, en Bibliored hay más de 500 libros diferentes de literatura rusa disponibles, además de los editoriales que están, de las ediciones que están duplicadas sobre la literatura, bueno, de literatura rusa. La mayoría son justamente de obras del siglo XIX y XX, y hay muy pocas obras sobre literatura contemporánea rusa. Algo también que me parece curioso es que es... eh, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Es que creo que se me congeló y pensé que estaba hablando sola. Eh, Algo que también me causa mucha curiosidad es que es un fenómeno editorial la reedición de todas estas obras de este periodo histórico, porque en la actualidad siguen habiendo reediciones, o sea, como del 2010, del 2012 y así, de Dostoyevsky, de Tolstoy, y sigue siendo una literatura ampliamente consumida, pero no se hacen casi ediciones sobre literatura contemporánea rusa al español. Pues tenemos que apoyar a Poklonka en su... eh, iba a decir eso, que Yasna Paliana debería como ponerse la tarea de reseñar periódicamente todas las publicaciones que hace Poklonka, ¿sí? Para apoyar este proceso de diálogo cultural. Y me causa mucha curiosidad eso de los catálogos de las bibliotecas. Ojalá Alejandra pronto nos muestres estos resultados. Sí, yo también espero que pronto pueda acabar eso y les pueda compartir más sobre todo eso. Dale. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias, profe, por las preguntas.